Bueno, buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a los que se suman hoy a este canal. Hoy es 25 de mayo en Argentina, fecha patriótica, así que feliz Día de la Patria a todos mis compatriotas argentinos. Es un placer para mí presentarles a un teólogo que se comunicó conmigo. Él es licenciado en teología, me escribió al Gmail y nos pusimos en contacto y me pareció interesante traerlo al canal para charlar, debatir algunos temas que nos resulta interesantes. Su nombre es Guido Rojas, es un honor tenerte, Guido, así que bienvenido. Gracias, Jonathan. Bendiciones para ti y para toda tu audiencia. Como tú lo dices, mi nombre es Guido Rojas. Yo soy licenciado en Ciencias Religiosas por la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Vivo en una ciudad que se llama Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Y pues estoy en esto de los medios sobre YouTube y Facebook desde hace unos 4 años atrás. Tengo mi canal, se llama Teólogo Guido Rojas, 550 videos, de los cuales 107 son debates. Pero también me gusta mucho compartir teológicos, diálogos interculturales, ecuménicos. He tenido el placer de tener sacerdotes ortodoxos, obispos anglicanos, sacerdotes anglicanos, pastores bautistas, calvinistas y demás. Y te vi en estos días, alguna vez te había visto, te vi en un canal, creo que es de un amigo tuyo que se llama Rincón Apologético, un diálogo que tuvieron tú y el doctor Noel, con el cual también me comuniqué recientemente, y otro, no conozco el nombre de otro apologista, bueno, sobre el tema de la reforma protestante. Y entonces más o menos es lo que quisiera que charlar, como dices tú, dialogar. Mi método también es el mismo, es con altura, con respeto, como es entre hermanos cristianos. No soy del ala radical de los apologistas católicos, que es de ofensivo, de tratar de menospreciar, no, ni a la persona, ni mucho menos a la iglesia a la cual pertenecemos, simplemente mirar puntos en común y también lo que nos desune también en esa misma temática. Sí, no, si vos me decís que tenés diálogos ecuménicos, no sos del ala beligerante, porque esa ala beligerante de la apologética católica no acepta tener diálogos ecuménicos, porque están en una auténtica cruzada en contra del protestantismo, así que para ellos sería como dormir con el enemigo, tener una charla ecuménica con nosotros, ¿no? Así que bueno, qué bueno que tengas esa posibilidad de hacer apologética y sin embargo también fortalecer aquello que nos une, que sin embargo es más aquello que nos une que aquello que nos separa, ¿no? Así que me alegra y te felicito que tengas esa vocación también, aparte de defender la fe católica, esa vocación ecuménica que no es para nada anticatólica, es consonante con el espíritu católico tener un espíritu ecuménico. Sí, sí, sobre todo, Jonathan, porque si nosotros nos trasladamos a lo que es hoy en día, los diálogos ecuménicos interreligiosos, ya pasó la época de las excomuniones, pasó la época de las guerras, lo que se vivió hace 500 años, ya es un nuevo amanecer, un nuevo despertar, y si tú ves tanto lo que yo a veces yo hago con los apologistas católicos. Ellos no saben que el Concilio Vaticano II es unos diálogos abiertos de las diferentes iglesias, sobre todo iglesias históricas, como es la iglesia luterana, la iglesia calvinista, que creo tú eres de rama calvinista, me imagino, reformado. Yo nací en el seno de una iglesia, de una familia metodista, y Míguez Bonino, Néstor Míguez Bonino, fue el único veedor de Latinoamérica protestante en el Concilio Vaticano II, de la iglesia metodista. Sí, sí. De hecho, gente no sabe que muchos de estos grandes hombres teólogos de ese entonces fueron invitados como observadores, tanto por el Papa Juan XXIII como por el Papa Juan Pablo II, entre ellos Carvajal, que creo que fue uno de los más grandes teólogos calvinistas, y bueno, muchos otros, no me acuerdo el nombre, algunos luteranos también, anglicanos, precisamente porque se vivía ese ambiente en el cual, pues, como decía Juan XXIII, buscar las cosas que nos unen y no las cosas que nos les unen. Entonces, por eso me gustaría poder hablar contigo sobre varios temas, y hoy te propuse hablar también, si gustas, sobre lo que fue la reforma protestante, que me parece interesante ese tema, verlo desde varias ópticas,
No sé si tienes algo Para mí es interesante escucharte, así que yo te voy a dar todos los minutos que vos desees para que puedas hacer un desarrollo sin que nadie te interrumpa, ¿no es cierto? Tranquilo, libre. Así que con todo gusto, hermano, si querés, podés comenzar. Yo, si quiero hacerte alguna pregunta, lo haré cuando termines. Gracias. Si gustas, podemos hacer. Voy a tomarme primero 5 minutos y después para hacerlo intercalado para no abusar tampoco de tu tiempo. Me, Tengo me- más o menos una me hora parece, 20. me Bueno, parece justo. sí, de hecho, por eso te digo, vi en el rincón de apologética cristiana la invitación que te hizo el señor Santiago, no lo conozco, no lo había visto, y hablaste tú con otros, con otros apologistas, otros teólogos sobre ese tema, me parece interesante. Y creo que al otro día también se invitó a algunos apologistas católicos, Dan Turbina y Hugo no, y José Plasencia. Con ellos, créeme que ellos conmigo, pues son muy alejados precisamente por el ala mía que yo tengo. O sea, yo soy católico, pero no soy radical. Y el problema es que yo he estudiado más teología que apologética. Y entonces creo que a veces la apologética es tratar simplemente de mostrar el lado amable sin mirar realmente todo el contexto histórico. Yo soy una persona que me he dedicado 30 años a estudiar y, por ejemplo, saqué ahorita de mi biblioteca algunos libros, por ejemplo, esta es la Biblia de Estudio de la Herencia Reformada, que lo utilizo de manera continua. Tengo acá otro libro sobre Grant Troni, sobre Lutero y su mundo. De hecho, una vez debatí con un hermano católico esa leyenda negra de que Martín Lutero se suicidó, cosa que es completamente falso. Y otros libros, por ejemplo, así, Católicos y Protestantes, ¿cuál es la diferencia? De Richard Ransay, también de la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos. Otro libro que me gusta mucho, Justo L. González, Historia abreviada del pensamiento cristiano, de la rama a la cual tú perteneciste, metodistas. Y el último que estudié, que me gustó mucho, no sé si te adhieres a él, R.C. Sproul, Estamos juntos en verdad, un doctor presbiteriano, para precisamente conocer también la parte también que corresponde a estas iglesias históricas. Y me parece interesante porque yo soy de los que digo que la reforma protestante sí tuvo, pues sabemos que hubo unas causas históricas, causas culturales y teológicas, pero creo yo que la iglesia católica tiene un mea culpa grande. Creo que la situación en que se vivía no era la mejor. Creo que uno de los grandes males que se le hizo a la iglesia católica fue el cesaropapismo, en el cual los papas no solamente eran obispos de Roma, que lo que debe ser, sino simplemente también tener un poder temporal con los estados pontificios, eso desde la donación el Sacro Imperio Romano, perdón, no de Constantino, eso es una leyenda negra de Carlomagno. Entonces, la situación en que se vivía, creo que era más que necesaria la forma como Martín Lutero, teólogo, sacerdote, monje, agustino, protestó con sus 95 tesis. Incluso yo que he estudiado mucho la vida de Martín Lutero, hay gente que no sabe que él en el año 1516, casi unos años antes de que estallara el 1521, 1516, él viajó a Roma y él se dio cuenta de la decadencia moral, espiritual que se vivía en estas cortes, los cardenales como grandes príncipes, grandes mecenas. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con lo que fue esa protesta desde el punto de vista de lo que fue el desquebrajamiento moral y también espiritual, porque los papas no estaban llamados a ser unos grandes renacentistas de obras de arte. Uno ve el Vaticano, sí es muy hermoso, es un patrimonio histórico de la humanidad, sus grandes salas, la Capilla Sistina, pero a eso no es, que si uno ve la vida de Pablo, la vida del apóstol Pedro, eso no era la misión en los cuales ellos estaban llamados. El hecho en Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro y Juan van a la puerta de las Hermosas, se encuentran a un paralítico y dicen, no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te lo doy. Es el don de la curación. Yo creo que sí hubo unas connotaciones de orden históricas por lo cuales se dio la reforma y que muchas veces yo veo que mis hermanos apologistas católicos tratan simplemente de maquillar, como de tratar de opacar, pero no solamente en la época de Martín Lutero con el Papa de turno, bueno, se me escapa el nombre, Papa León X, León sino X. antes, claro, León X, que dijo, no, eso es una cuestión de frailes, en el cual
se dice que cuando él recibió el pontificado, dije, ahora sí disfrutemos los que nos toca compartir, sino anteriormente con el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia. Entonces, creo que sí hubo unas connotaciones de orden históricas, por el cual me parece que fue justo la protesta que hizo Martín Lutero, además de las indulgencias, la forma como pues se estaba desangrando al pueblo alemán con las ideas de las indulgencias a manera pues de plata. Y una de las, para darte la palabra, una de las máximas de Martín Lutero es, bueno, si el Papa tiene ese poder, pues que saque todas las almas del purgatorio sin necesidad de sacar un solo peso, con el cual estoy completamente de acuerdo. Entonces, ese de pronto, Jonathan, para darte paso, creo que históricamente, en lo que yo he estudiado durante 30 años, creo que sí hubo unas connotaciones desde ese punto de vista. Adelante, si quieres, pues, tú también dar tus Sí, conceptos. hermano. Bueno, antes que nada, agradecerte porque para mí es un gran aliciente dialogar con alguien reflexivo, con alguien que no tiene un odio patológico a la Reforma Protestante, ni que hace 300 videos en su canal contra la Reforma Protestante, creyendo que si desaparecemos nosotros se solucionan los males del continente, más o menos, sino que hagas tu defensa, con todo el derecho que tenés de hacer la defensa de tu fe, críticamente, reflexivamente, inteligentemente. Eso es, para mí es muy valorable, ¿no? Por un lado, y mi canal siempre está abierto a este tipo de gente y a los otros también, a los fanáticos y a los dogmáticos también se les ha abierto este canal para tener una voz, porque básicamente nosotros no queremos, digamos, contaminar así con prejuicios a la gente, sino más bien tratar de hacer análisis, ¿no? Y en los análisis, evidentemente, que tenemos posturas, es decir, inevitablemente uno siempre va a tomar una postura frente a tremendo hecho que fue la reforma de Lutero, ¿no? Bueno, muchos dicen hasta qué punto fue una reforma o no. Ciertamente, yo considero, y acá yo me gustaría hacerte preguntas más que nada, ¿no? O sea, yo creo que ciertamente lo disciplinar o lo moral, lo político, ha influenciado a el surgimiento y la efectividad de la reforma protestante, pero sin embargo creería yo que hay algo teológico detrás. Es que Lutero concibe que una eclesiología jerárquica, que un gobierno de la iglesia muy vertical, muy papocéntrico, que una concepción demasiado rígida de la tradición, que una romanización y una helenización del judeocristianismo y que una concepción un tanto, esto lo voy a decir de manera muy exagerada y muy injusta, quizás algunas posturas semi-pelagianas que estaban pululando en la época de Lutero, que ciertamente nunca fue la postura oficial de la Iglesia Católica, sino más bien condenada, pero ciertamente que en esa época, porque el semi-pelagianismo te permite a vos, digamos, sugestionar a la gente para decirle lo siguiente, algo así como, miren, ustedes para salvarse tienen que hacer tal y tal cosas. Entonces, ustedes para salvarse tienen que peregrinar a Roma, comprar ciertas... Las indulgencias no son para salvar, pero ciertamente que habían ciertos abusos donde no se les explicaba al pueblo realmente el rol, el alcance y los límites de la indulgencia. Entonces, si vos le preguntabas a un alemán promedio para qué sirven las indulgencias, y la verdad que te respondían para sacar al tío Jacinto del purgatorio, más o menos, ¿sí? Aunque ciertamente si le preguntamos al cardenal Tomás de Bío, Cayetano, que es un especialista en las indulgencias, seguramente la respuesta es mucho más acertada y sofisticada. Claramente, digamos, se ahorraban esas explicaciones para el pueblo porque el pueblo de alguna manera las compraba. Entonces, yo creo que Lutero dice, está bien, a ver, la Iglesia Católica no solo tiene que cambiar su manera de proceder, sino que tiene que cambiar su manera de pensar, porque su manera de pensar la habilita a tener un cierto sojuzgamiento sobre el pueblo. Es como que el pueblo, al no tener acceso a las escrituras directamente, por impedimentos técnicos y tecnológicos, quizás más que doctrinales, ¿no? Aparte porque era muy caro, y de alguna manera es como que la reforma viene a ser liberadora
en el sentido de que cuando nosotros entendemos que tenemos un acceso confiado a Dios sin una necesidad absoluta de intermediarios humanos, cuando entendemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y que esa fe, cuando es un don de Dios auténtico y es acogida con, digamos, con voluntad, produce obras en el cristiano que lo santifican, pero de alguna manera liberarlo al hombre de cierta mediación de una iglesia que estaba bajo el cautiverio babilónico, en el sentido en el que Lutero dice que la iglesia ha mezclado la fe y las obras, ha mezclado la política y la religión, ha mezclado lo eterno y lo temporal, que es propio, digamos, de un sistema babilónico, esto de mezclar las cosas, de darle a Dios lo que es del César y al César lo que es de Dios. Lutero dice, para ellos es una herejía hablar en contra de Aristóteles, pero vos podés ignorar el Evangelio y no pasa nada. Entonces, como que Lutero veía que se habían sacralizado cuestiones que no eran importantes y Lutero viene a poner en el centro el Evangelio. Entonces, una de las peticiones de Lutero es, miren, si no está el Evangelio dándole vida a la iglesia, que no haya nada, porque si sin el Evangelio la iglesia le da a la gente las imágenes, las procesiones, las peregrinaciones, le da las reliquias, pero no le dan las indulgencias, pero no le dan el Evangelio, en realidad lo que le están dando son puntales para una fe vacilante. Entonces Lutero de alguna manera lo que va a decir es, si no está Cristo en el centro, si no está la fe en el centro, si no está la predicación del querigma en el centro de la vida cristiana, que no haya nada, porque en realidad nada del otro tiene sentido si no se está viviendo en el Evangelio. Más allá de justificación por fe o por fe y obras, si la gracia, sola gracia o el libre albedrío, más allá de todo eso que también es debatible, yo creo que la Iglesia Católica fue dándose cuenta que, digamos, lo positivo que trajo Lutero fue poner en el centro de la cuestión al Evangelio y a la gracia, ¿no? Entonces, como que se dejaron de lado algunos debates, como por ejemplo, cuántos ángeles pueden girar alrededor de una aguja, ¿no es cierto?, que era propio de los debates de la Baja Escolástica, para preguntarse cómo hemos de ser salvos, cómo es que opera la gracia de Dios en el hombre. Y me parece que, y lo podemos hablar, pero más allá de las otras deliberaciones más teológicas, creo que haber puesto en el centro de la cuestión la justificación, la salvación, la gracia, la redención, la predestinación, la soberanía de Dios y el Evangelio, me parece que de una u otra manera puede ser visto también desde un lado positivo. Aunque claramente después la Iglesia Católica tomó la posta y dio su propia versión de las cosas en el Concilio de Trento y en la Contrarreforma. Así que bueno, hermano, esa es mi postura y me gustaría escucharte a vos también. Sí, sí, bueno, sí, tocaste varios tópicos, te fuiste, yo también, o sea, estoy de acuerdo. Ahora, hay que mirar también, o sea, siendo justo, que la corrupción de la iglesia no era a nivel general. De hecho, él mismo veía la forma de penitencia en que se vivía en su monasterio, la forma rígida, lo que él mismo estudió de las Sagradas Escrituras. Claro, es un ambiente también en que estamos entrando también a una era renacentista, en el cual también después viene la imprenta. O sea, hay muchas otras cosas que se dieron también en ese mismo postulado. Aunque, vuelvo a repetir, yo admiro mucho cosas de Martín Lutero, pero también tiene uno que reconocer también que era una persona un poco imperante, un poco impulsivo. Él mismo decía, antes de mí no se sabe nada. O sea, hubo también una respuesta, por ejemplo, el teólogo John Eck, las diferentes dietas también, con el mismo Erasmo de Rotterdam también. Entonces, o sea, teológicamente yo sí me adhiero a lo que la Iglesia Católica dice, también con la misma Contrarreforma, sin negar por los postulados de Jesucristo, en primer lugar, la supremacía de las Sagradas Escrituras, pero evidentemente hay algo que también quisiera analizar contigo, porque uno de los postulados de la Reforma Protestante es volver a los inicios de la Iglesia primitiva, de la Iglesia cristiana, pero Jonathan, si uno va a los propios inicios, aún en la era apostólica, vemos que no todo era Biblia. O sea, a raíz de las Sagradas Escrituras también empezó a surgir otra literatura, que es la patrología. Los mismos padres de la iglesia también daban sus aportes. O sea, yo veo que ese panorama también, en que la Iglesia Católica también tiene la tradición, yo creo que son esos dos pulmones, porque siempre he dicho yo lo mismo. Bueno, es que el Espíritu Santo dejó de actuar con la muerte de Juan, el último apóstol. Yo entiendo la supremacía de las Escrituras, pero decir pues que solamente tenemos que adherirnos a las Escrituras nomás, me parecería que
sería algo inconcluso porque para nosotros, en eso sí, los postulados son diferentes, creemos que nosotros que el magisterio lo conforma también las mismas, el magisterio como tal y la tradición. Me parece que eso también es importante analizar. No sé cuál sería tu opinión al respecto. Sí, estoy de acuerdo con vos. De hecho, la postura más popular del movimiento evangélico del siglo XX es un sola escritura antitradición. Digamos, es escritura sin tradición. Ese es el concepto que está en el seno de las iglesias evangélicas promedio. Es decir, vos podés acercarte a cualquier iglesia evangélica promedio y no se va a estudiar historia de la iglesia, no se va a conocer los padres de la iglesia, nunca se los va a citar en un sermón, sería casi un sacrilegio citar a un padre de la iglesia en un sermón, sería casi como contaminarlo al sermón, ¿no? Entonces, ciertamente esa concepción es muy, muy errónea. No es la concepción que han tenido los grandes padres de la Reforma de ninguna manera, no es la concepción que se ha consagrado en la Confesión de Fe de Westminster de ninguna manera. Digamos, uno de los textos que más cita a los padres de la Iglesia es la institución de la religión cristiana de Calvino, de Servo Arbitrio de Lutero también cita mucho y abreva mucho de los padres de la Iglesia, ¿no? Entonces, considero yo que claramente alejarse de la teología del siglo II, del siglo III y del siglo IV, realmente fue un error de cierto protestantismo que pensó que Dios se acordó que había iglesia más o menos con Lutero, con Wesley o con Enrique VIII, y realmente esa postura no puede ser sostenida, ¿no? Sin embargo, yo quiero mostrarte lo poco que voy estudiando, porque no soy un teólogo de profesión. Yo de profesión en la universidad, yo soy filósofo y enseño filosofía, digamos, ¿no? Pero bueno, a mí me apasiona la teología, pero claro, no soy un teólogo profesional, entonces hay un montón de cosas que yo las voy leyendo más personalmente y autodidacta, más que a través de la universidad, ¿no? Sin embargo, estoy leyendo a un autor que se llama Antonio Piñero, que es un autor que él se confiesa ser agnóstico y sin embargo es profesor de filología patrística, filología del cristianismo primitivo. Y bueno, él en su libro que se llama, está allá, se llama Los cristianismos derrotados, él va a mostrar que en realidad no hay una visión así unificada, una visión monolítica de la fe apostólica en el primer siglo, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el judaísmo del segundo templo. Es decir, convivían en el seno de la iglesia una multiplicidad de teologías, haciendo la distinción entre querigma, que es el mensaje originario, doctrinas, que es la explicación de ese querigma, y teología, que es la especulación sobre la doctrina. Entonces, él dice, convivían muchas teologías dentro de un mismo querigma. Es decir, nadie negaba que Jesús vino en carne, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Eso estaba como en el centro de todas las comunidades cristianas. Ahora, si vos preguntabas, ¿y la salvación es por gracia o hay que cumplir la ley? Y realmente en el cristianismo las posturas eran bastante divergentes, sostiene él, ¿no? Además, entonces, que no se puede hablar de una tradición. Claramente después la Iglesia Católica fue, obviamente, porque cuando eras condenado por hereje, una de las cláusulas era que había que quemar todo lo que había dicho ese hereje, todo lo que había escrito ese hereje era mandado al fuego. Entonces, muchas versiones que tenemos nosotros acerca de los herejes del siglo I, II y III están muy mediatizados por lo que aquellos que los han condenado han dicho de ellos. Entonces, es como muy difícil por ahí saber hasta qué punto qué es lo que pensaba Sabelio, qué es lo que pensaba Marción, porque no nos llegaron los textos de ellos en particular, sino la versión que han tenido de ellos aquellos que los han condenado, ¿no? Entonces, de alguna manera, él plantea que es muy difícil reconstruir entonces las tradiciones de la iglesia. Él dice, sostiene, siguiendo a algunos teólogos alemanes, que ya es imposible hablar de la tradición de la iglesia. Él dice, hay tradiciones en la iglesia cristiana que han convivido y que claramente por una situación más de poder, por una situación más jerárquica y de poder,
se fueron eliminando las otras tradiciones y se fue quedando en la palestra, digamos, una sola tradición cristiana. En ese sentido, entonces, claramente se torna difícil, digamos, saber hasta qué punto la depuración de las otras tradiciones no ha depurado también ciertas tradiciones teológicas que podían cohabitar con la fe católica que hoy reconocemos como esa línea oficial, ¿no? Que es la que ha triunfado por la verdad o por el poder, es la que ha triunfado sobre las demás, ¿no? Digo por la verdad porque eso es lo que interpretan ustedes, y digo por el poder porque eso es lo que dice Piñero, que fue más un triunfo que tenía que ver más con una cuestión de poder que con una cuestión realmente de una verdad evangélica. Sin embargo, independientemente de eso, entonces, es interesante notar que en la Edad Media podían convivir personas que sostenían que la salvación es por gracia, por medio de la sola fe, y había personas que sostenían que la salvación es por gracia, por medio de la fe y las obras, y sin embargo eso estabas dentro de la Iglesia Católica, no eras excomulgado, no eras anatemizado, digamos, y estaba permitido tener visiones que por ahí no eran del todo monolíticas, ¿no? Y yo creo que en el Concilio de Trento, esa tradición que se remonta a los tratados de la gracia de Agustín, donde Agustín va a hablar de los predestinados y los réprobos antes de la fundación del mundo, y de alguna concepción así de la sola gracia, aunque Agustín no sostenía, al menos yo no he leído que Agustín sostenga justificación por sola fe, más bien él sostenía que era justificación por fe y obras, sí sostenía la sola gracia y sí sostenía la predestinación, así como lo sostenía Calvino en su momento, ¿no? Entonces, yo creo que esa tradición agustina, que fue recuperada por los franciscanos y que fue transmitida como teología franciscana por Duns Scoto, Gabriel Biel, y que llegó hasta Lutero, en Trento fue condenada, y yo creo que ahí la Iglesia Católica se perdió de una riqueza que implicaba esa teología en el seno de su propia comunidad. Entonces, por eso yo por ahí me pregunto, si yo quisiese dar el paso de acceder a la Iglesia Católica, no podría, porque yo entiendo, por las lecturas que hago del Evangelio, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y las obras son un producto de esa regeneración que produce Dios monergistamente en nosotros. Pero no son causa de la salvación. Eso lo encuentro en todas las cartas de Pablo, lo encuentro también en las cartas de Santiago. De alguna u otra manera hay unas lecturas que pueden resultar interesantes. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿cómo encontrar esa unidad en la tradición de la Iglesia? Si realmente es una unidad monolítica, es decir, si hay en la Iglesia ortodoxa católica, digamos, hubo un solo pensamiento de esa sana tradición, digamos, y cómo encontrar realmente las respuestas a esos interrogantes que tenemos nosotros los reformados acerca de lo que para nosotros son lecturas claras de las cartas paulinas y del Nuevo Testamento, y que, digamos, ustedes lo interpretan de otra manera. Bueno, me tocaste muchos temas, hiciste un abanico muy grande. Y bueno, antes que nada quiero decirte que esta Biblia, que es una Biblia presbiteriana, no sé si la tienes, Historia de la Herencia Reformada, Historia de la Herencia Reformada es una Biblia muy interesante, y lo interesante del caso es que aquí, porque es la misma tradición católica, porque a veces quiero también hacer esa diferencia, a veces la apologética católica dice que el término católico es sinónimo de romana, y no es así. O sea, el término católico es universal en el sentido que es la iglesia de Jesucristo en el cual todos tienen cabida. Inclusive lo que tú decías en las mismas confesiones de fe de Westminster, en la confesión de fe bautista, en la confesión de fe belga, se alude a esa misma catolicidad, lo cual a mí me parece también que es importante y es valorable. O sea, no es cuestión de tener, por así decirlo, el monopolio de la fe, en este caso, de la Iglesia Católica. Ahí que en conciencia sí creemos, por ejemplo, los que pertenecemos a la Iglesia Católica Romana, de que en forma plena el Espíritu Santo actúa, pero eso es lo que creemos nosotros. Los ortodoxos también tienen su fe, que son tan católicos como nosotros, y también, de hecho, como te decía aquí mismo, inclusive que aquí mismo también en esta Biblia que es de corte presbiteriana también aparecen los primeros credos de fe, que son aceptados también por las principales iglesias históricas: el credo apostólico, el credo niceno, el credo constantinopolitano, el credo de Atanasio. Ahora, quería decirte algo, porque lo podemos tocar por temas y todo para ir avanzando un poco. Por ejemplo, lo de Antonio Piñeros, él, claro, su mentalidad
no sé si tú te das cuenta de que él fue un sacerdote católico. Hay que mirar a ver también ese trasfondo en el cual pues él también sale de la Iglesia Católica. De hecho, inclusive en el mismo mundo protestante, Antonio Piñeros no es muy querido, por ejemplo, por otro historiador y teólogo que es César Vidal, que es también de corte evangélico. En España también es un gran contradictor de las obras de Antonio Piña. Yo de César Vidal he estudiado un libro que dice Más que un rabino, que me parece muy interesante, una persona culta, educada también, un poco de ala anticatólico. Pero lo que sí te puedo asegurar es que lo que sí se tenía inicialmente en la iglesia primitiva era la catolicidad, en el sentido que era la iglesia como cuerpo místico de Cristo, a la par de otras corrientes, lo que dice Antonio Piñeros, de otras corrientes que fueron evidentemente condenadas, inclusive de la misma época de los apóstoles, como fue el gnosticismo, porque es que el gnosticismo es tan antiguo como el mismo cristianismo primitivo, en el cual uno ve, por ejemplo, tanto en algunas cartas de Pablo como todo lo que es el compendio joánico, precisamente porque negaban la humanidad de Jesucristo. De ahí vienen también los donatistas, los marcionistas, demás. O sea, lo que yo sí puedo apreciar, si vamos a hablar desde el punto de vista de la iglesia primitiva, es que esa iglesia primitiva que se hereda de los apóstoles, que viene con estos hombres de fe, como Irineo de León, como el mismo Policarpo Esmirna, Ignacio de Antioquía, Clemente Romano, ya es una iglesia organizada, es una iglesia jerárquica, no es la iglesia católica hoy en día en el cual el Papa pues tenía la supremacía, ni que había pues todos los parámetros como hoy en día se piensa, pero sí era una iglesia que tenía ciertos parámetros y que también a la par habían estas corrientes de cual me imagino que Antonio Piñeros hace alusión, pero que evidentemente en el seno de la iglesia mayoritaria pues fueron condenadas. Tan es así que el mismo Marción, cuando dio su primer canon, era un canon, de ahí fue que la iglesia cristiana primitiva sacó el canon que después se fue desarrollando con el tiempo y que evidentemente tenemos hoy en día lo que es el Nuevo Testamento en términos general. O sea, en esa etapa, sí estas corrientes, no es lo que un luterano, un calvinista, un católico aprueba, que son lo que nosotros creo que son verdades primarias, que es la naturaleza humana de Jesucristo, su naturaleza divina, la Trinidad. Creo que esos son temas que son cardinales, son principales, y ya lo que es, no creo que para a mí como católico me salve creer si María fue siempre virgen o si Inmaculada Concepción y más. O sea, sí creo que unos credos de fe, sí hubo unos sínodos y unos primeros concilios antes y después de Constantino que fueron desarrollando teológicamente todas esas mismas ideas de esta iglesia que como tal se conocía católica y que ya en tiempos de Agustín se da esas 4 características, que es una, santa, católica, apostólica. Por ese lado de la iglesia primitiva creo que también Martín Lutero admiraba profundamente a San Agustín y cita mucho a los padres de la iglesia, igual pues Juan Calvino y demás. Entonces yo creo que es una herencia común. No creo que esa herencia de los padres de la iglesia sea única, exclusivamente de los católicos romanos. No creo tampoco, como decían mis hermanos apologistas en el rincón apologético, que la iglesia ortodoxa sale de la iglesia católica. Eso es falso, completamente falso. Los ortodoxos son tan antiguos y tienen la misma sucesión apostólica como nosotros. Eso es claro. De hecho, inclusive la misma iglesia luterana reclama sucesión apostólica, la iglesia anglicana también reclama sucesión apostólica y creo yo que desde su punto de vista también es válido, es histórico, porque si no estaríamos haciendo un monopolio de la fe. En este caso, no solamente los católicos romanos somos los buenos, los santos, los que venimos de esa tradición y dejar a un lado también, aparte esta misma herencia que es una riqueza en el cual también viene todos estos grandes reformadores. Dale, Jonathan. Bueno, realmente me estás sorprendiendo gratamente. Mira, en particular yo trato de, digamos, de acercarme sin prejuicios a la fe católica, porque en mi vivencia particular, mis padres nunca me inculcaron una aversión hacia el catolicismo, todo lo contrario. Mi padre siempre me decía, participá, anda a la misa, no comulgues, porque la comunión de ellos y las nuestras, ellos requieren otras cosas, me decía que nosotros no las aceptamos, pero podés escuchar la predicación, podés cantar las canciones que se cantan en la misa. Entonces yo iba a una escuela parroquial que era católica, participábamos de las misas, y bueno, yo en particular era el que más cantaba, el que más escuchaba la misa, el que más escuchaba la homilía, aunque no podía comulgar, porque yo nunca he comulgado la Eucaristía, nunca he tenido esa experiencia, ¿no? Sin embargo, siempre estuvo eso. Claramente, cuando yo abrí este canal, comencé a hablar de mi fe y a hablar de mis cosas,
y la primera experiencia que tuve fue de un sacerdote argentino que es muy, muy conocido, que no voy a decir el nombre, que en ese canal Rincón Apologético comenzó a atacar a Lutero de una manera muy, muy beligerante. O sea, como que la misión de él, de hecho escribió libros en contra de Lutero, en la tapa del libro aparece Lutero demacrado, como suicidado. Realmente me pareció, nunca había topado yo con una persona tan beligerante, como que es, antes de ser católico es antiprotestante, ¿no? Es como que no es negociable ser antiprotestante, y después si tenés tiempo de hablar del catolicismo, bueno, en buena hora, ¿no? Pero lo primero que debe hacer un católico es odiar a los protestantes, digamos. Me pareció, digamos, esa postura me pareció bastante, no me parecía justa, no me parecía honesta, y claramente yo después de haber leído las obras de Lutero, por ejemplo, el comentario a las cartas de los Gálatas y los sermones de Lutero, yo encuentro que las obras en Lutero son importantes. De hecho, él en una dice, se acusa a nuestra iglesia de predicar en contra de las obras. Pero sin embargo nosotros decimos que hay que hacer obras y empieza Lutero a explicar. Sin embargo, siempre se toman ciertas frases que son como eslogans o latiguillos, como la carta que le escribió Lutero a Melanchthon, que dice peca fuerte y luego cree fuertemente. Es como que en vez de tomarse el trabajo de leer toda la obra de Lutero, se agarran de esa frase para decir que Lutero mandaba la desidia y que a Lutero le daba lo mismo si pecabas o no pecabas. Me parecía una deshonestidad de parte de alguien que se presenta como especialista en Lutero y como un historiador de la fe reformada y como un especialista en la temática, una autoridad en la reforma. Me parecía deshonesto. Bueno, a partir de ahí comenzó a surgir una cruzada, más o menos, entre mi canal y el canal de los apologistas católicos, y en particular una metodología de los canales católicos que es justamente recortar frases y hacer videitos de una manera bastante patológica, te diría yo, porque un videito por semana aparece en alguno de esos canales, y realmente esa actitud me llevó a replantearme si realmente ese dogmatismo y ese fanatismo católico era consonante con lo que la misma fe católica hace de ellos. Ellos son así por lo que hace la fe católica o a pesar de la fe católica. Esa sería la pregunta que te hago. Sí, sí, claro, tienes toda la razón. Mira, te quería mostrar, por ejemplo, eran las imágenes de Martín Lutero en la época, ¿no? La gaita de Satanás, ¿eh? Esa era, y de hecho también, de la parte también luterana, también al Papa como el mismo anticristo, o sea, todo ese contexto, es lo que yo te decía, Jonathan, ese contexto ya se vivió hace 500 años. Ya se pasaron las guerras, ya se pasaron las excomuniones. La Iglesia Católica tiene un nuevo respiro, un aire ecuménico en el sentido de acercarnos a nuestros hermanos evangélicos, protestantes y demás, y buscar las cosas que nos unen y no las que nos desunen. Tú nunca vas a escuchar, yo siempre les digo a ellos, cuando el Papa, en este momento, el Papa Francisco condena a Lutero, condena a Juan Calvino o a los anglicanos, a pesar de que tengamos nuestras diferencias. Entonces, de hecho, inclusive, por eso es que a mí también en la apologética católica me tienen aislado, creen que yo soy un falso católico, precisamente porque yo debatí con un hermano católico lo que tú decías, esa falsa leyenda de que Martín Lutero se ahorcó. Yo he estudiado biografías de Martín Lutero, creo que una de las mejores es del John Brentano, que fue un historiador clasiquista, clásico alemán. Martín Lutero murió en su lecho de muerte confesando a Jesucristo, como dice Hechos 4:12. El final de Martín Lutero, eso solamente le corresponde a Dios, pero fue una persona que conscientemente, como él lo decía, su vida estaba consciente de lo que él hacía, y que también por la misma situación en que se vivió, pues se dio la ruptura en el cual él al principio no quería. Pero entonces lo que tú dices es verdad, yo también comparto lo mismo que dices tú, porque también del ala evangélica también ocurre lo mismo. Yo conozco también apologistas completamente anticatólicos, Sí, sí, sí. que si no viven hablando permanentemente de la No, no. Iglesia Católica, Sí, no, sí. su canal no crece. La Y onda es lo que, MacArthur. claro, exactamente, y muchos otros. Entonces yo creo que Le hace también, mucho daño. Le claro, hace mucho daño al cristianismo. exactamente, tenemos que tener un punto medio,
por ejemplo, dialogar así, lo que tú decías, lo de los dos, me parece muy bonito lo que te decía tu papá, porque es algo muy interesante, no tener esos mismos perjuicios, tanto del lado católico como el lado evangélico. Por eso yo te decía, yo aquí en mi canal, que es un canal muy pequeño, pero he ¿Cómo se llama tenido tu canal? eh, Así lo pongo eh, y te buscan. teólogo Guido Rojas. He hablado, como te decía, he hablado con calvinistas, con pastores calvinistas, con hermanos luteranos y, bueno, sacerdotes anglicanos, y buscar también, entonces, desde ese mismo punto de vista también, acercamientos también históricos, y mirar a ver cómo esa misma perspectiva que podemos Mira, hablar tú y yo. mira, nosotros acá en el canal hemos traído, incluso hace 2 días, antes de que Osana Perdón, Inesencia, tú vives en Buenos Aires, Jonathan, tú vives en no, Buenos Aires. En Salta, Ah, en en Salta, la sí, sí. provincia del noroeste argentino. Entonces, hemos hecho un video con un sacerdote católico que es doctor en teología dogmática, el padre Federico Premoli, brindándole un servicio a los suscriptores católicos del canal, por ejemplo, donde ellos le pudieran hacer preguntas al padre y él pueda responder. Y a mí lo que me ha pasado, que yo en mi canal le he hecho muchas críticas a la Reforma Protestante, porque hay un montón de cosas que yo considero que la Reforma le hizo mal al cristianismo y le hace mal hoy al cristianismo, ¿no? Ciertas ramas evangélicas, así que en particular son anticatólicas y son militantes anticatólicos, le hacen mucho daño al cristianismo. Y he sido muy crítico, sin embargo, nunca he sido objeto de, digamos, esos golpes bajos que suelen venir de parte del catolicismo, ¿no? Es por eso que siempre que trato de acercarme, es como que de alguna manera me alejo, porque digo, ese mundillo así apologético está más concentrado en destruir la fe reformada que en hacer una explicación del Evangelio desde el punto de vista católico y hacer una proposición, digamos, ¿no? Yo he leído este libro que se llama Martín Lutero, 1483-1983, de la Biblioteca Ecuménica de Salamanca, que están escrito por el doctor Alfonso Ortega Carmona, catedrático y vicerrector de la Universidad Pontificia de Salamanca, director de la Cátedra Poética Fray Luis de León, profesor doctor Alonso González Montes, y el licenciado Juan Manuel Almarza Meñica, profesor del Instituto Superior de Filosofía y director de la Cátedra de Estudios Políticos Sociales de Valladolid. En particular, este libro son católicos, hablando de Lutero, y realmente con una concepción bastante ecuménica de Lutero, donde uno tampoco debe ahorrarse críticas a Lutero. De hecho, yo en mi libro que acabo de publicar, que se llama Crítica de la Razón Crítica, el capítulo sobre Lutero es una crítica al luteranismo. Me parece que, de alguna manera, entender que nosotros los protestantes podemos conocer un poco más a Dios cuando nos acercamos a la fe católica, cuando estudiamos la vida de un santo católico, cuando estudiamos la teología de Hans Urs von Balthasar, la teología de un Karl Rahner, aunque no sea del todo ortodoxo, la teología de Sognen, el maestro de tesis de Benedicto XVI, el mismo Joseph Ratzinger, un gran teólogo. Me parece que esa apertura es interesante. Entonces, a mí me cuesta hacerme entender, porque yo hago críticas al catolicismo porque considero que son críticas que de alguna manera las tengo que hacer. Me gusta que mis hermanos católicos piensen en eso que yo les digo. Por ejemplo, ¿estás confiando más? Por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que yo digo, ¿estás confiando más en la cultura cristiana, en la cristiandad, en aquello que se hizo cultura como instituciones católicas, calles católicas, catedrales católicas, arte católico, tradición católica? ¿O querés regenerar las almas? ¿O querés que la gente nazca de nuevo conociendo el Evangelio? Y yo los veo a muchos más preocupados por la ley del aborto, de la ideología de género y por los temas culturales, que por predicar el Evangelio para que la gente nazca de nuevo y conozca a Jesús. Entonces, de alguna manera les digo, como desafío siempre les digo, ¿de qué te sirve que todo sea cristiano menos el corazón de la gente? Digamos, ¿de qué te sirve que sea católica la cultura, la sociedad, la escuela, la educación, las leyes, las costumbres, las calles, las escuelas, pero que no sea cristiano el corazón, que lo único que puede renovar el corazón es la predicación del Evangelio? Y eso, yo si hay un católico que me niega
que es el Evangelio y que nos hace nacer de nuevo, digamos, sería muy raro para mí. Me parece que centrarnos en la predicación del Evangelio es para mí lo central, y que después viene todo lo demás. Después vendrá la lucha contra el aborto, contra la ideología de género. Entonces, mucho tiempo dedico yo predicando el Evangelio, y me gusta cuando vienen mis hermanos católicos al programa, que puedan predicar el Evangelio también. Entonces, yo no me quiero ahorrar ese derecho de preguntarte a vos, ¿qué es el Evangelio? ¿Cuál es el mensaje central del Evangelio? ¿Qué es lo que la gente tiene que conocer del Señor Jesús para renovar su alma, para vivir el cristianismo? Sí, sí, sí. Quería decirte, bueno, yo tengo amigos en Buenos Aires, tengo un amigo luterano, Juan Carabajal, uy, con él hemos hablado mucho, y tengo también un pastor calvinista, que es el pastor Luis Lisboa. Él también es, no sé en qué parte de Argentina vive, con el pastor César Arévalo, también es un pastor calvinista de Estados Unidos. Hicimos un programa sobre precisamente lo que tú decías en Semana Santa, hablamos solamente lo que fue la crucifixión de Jesucristo. Yo creo que si nos centramos en Jesucristo, podemos nosotros tener una gran riqueza, porque al fin y al cabo lo que nos une, Jesucristo es nuestro Señor. Inclusive lo que tú veía, me pareció muy interesante en el diálogo que tuviste en el canal de Rincón Apologética con el doctor Noel, ¿cómo se llama? El doctor Anael Noel, ¿cómo se llama? Creo que es Nehuel. Nehuel y el otro señor que no conozco. Néstor Díaz. Bueno, sí, eso sí. Y tú decías algo muy interesante, que decías que de una señora que vende, no sé, algo en la calle, que conoce más de Biblia, eso es así, conoce más el Evangelio porque tiene un encuentro más con Jesucristo desde los propios evangelios. En eso estoy completamente de acuerdo. De pronto nos llenamos mucho de teología, de diferentes cuestiones teológicas, que nos apartamos de lo que realmente el mensaje de Jesucristo vino a decirnos. Lo que tú decías, las verdades fundamentales: Jesucristo, verdadero hombre, verdadero Dios, que nació de una mujer, que se encarnó, que vino al mundo a traernos la salvación, que es una redención universal a los que acogen ese mensaje, y la belleza de los evangelios, de las parábolas, de los sermones de Jesucristo. El mismo Mahatma Gandhi decía, ese gran pensador de la India, decía: el día que todos nosotros pongamos en nuestra vivencia el sermón del monte, habremos acabado todos los problemas de la humanidad. Y eso lo decía una persona que era con una mentalidad hinduista. Entonces, a mí me parece también interesantísimo centrarnos en los evangelios, en la vida de Jesucristo, porque aún Él es el que nos debe nosotros unir, porque sin Él no somos absolutamente nada. Como dice Lucas 17:6, somos solamente siervos. Entonces, cuando veamos la belleza del evangelio, cuando veamos a ese Jesucristo crucificado por amor, que antes de condenar dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El mismo pueblo que lo recibió el domingo como un rey y el viernes lo estaba condenando a la muerte. Creo que no alcanzaríamos, Jonathan, toda la vida de rodillas pagar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Mira, me haces pensar, porque yo siempre he pensado que la fe reformada tiene el solus Christus, ¿no? Y de alguna u otra manera, yo tengo un amigo que es católico y que siempre me da testimonio de Dios. Realmente él es uno de los pilares de mi fe. Cuando mi fe está flaqueando, yo descanso en la fe de él, y él es como mi pastor, ¿no? Él es un amigo mío, muy católico, muy católico. Y realmente él me dice: yo encuentro las 5 solas en el catolicismo. ¿Por qué? Porque para nosotros el movimiento de la libertad es un regalo de Dios. O sea, con lo cual, no es que el libre albedrío está fuera de la gracia, me dice. El libre albedrío humano está dentro de la gracia. Entonces, si vos le decías a un católico que todo es de la gracia, y no te puede decir que no. Te explica en qué consiste la gracia en otros términos. Y también la fe, porque obviamente que la fe auténtica viene acompañada de obras. Ningún reformado va a decir que una fe auténtica puede tener la licencia de no venir acompañada de buenas obras. Entonces, también puede existir la sola fides en el catolicismo, y también puede existir el solus Christus. ¿Por qué? Porque en la fe católica todo remite a Cristo. Yo me pregunto, ¿acaso la imagen me lleva a otro lado que no sea Cristo? ¿Acaso la procesión me lleva a otro lado que no sea Cristo? ¿Acaso la Eucaristía es otra cosa que no es Cristo? ¿Acaso las plegarias y las indulgencias, digamos, de alguna u otra manera, si nosotros sacamos a Cristo, nada de lo que se hace en la teología católica tiene sentido?
nada, ni las imágenes, ni el purgatorio, ni todo aquello que a nosotros, ni los santos tienen sentido sin Cristo. Los santos son, digamos, son intercesores con quién, digamos, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, yo voy tratando de trabajar en desprejuiciarme de la fe católica y de entender a mis hermanos católicos, porque ciertamente hay muchas críticas evangélicas que son muy injustas. Por ejemplo, la idea de que los católicos son idólatras porque tienen una imagen que representa a algún santo o a la madre de Jesús, ¿no? O por ejemplo, ¿alguna vez han escuchado una prédica de un pastor evangélico sobre la Virgen María? Entonces, es muy extraño eso, porque si un pastor evangélico puede predicar sobre Juan el Bautista, sobre Jonathan, sobre David, sobre Moisés, sobre Abraham, ¿por qué no predicar sobre la madre de Jesús? ¿Y por qué no entender que María es madre de Dios y Jesús es Dios? No es madre de otra persona distinta. Entonces, ahí es donde a mí me gusta también trabajar en que nosotros los evangélicos podamos desprejuiciarnos del catolicismo, porque hay detrás, y eso yo lo considero muy, muy peligroso, una soberbia muy grande de pensar que solo vos te salvás o de que solo aquellos que comparten tu mismo pan se van a salvar. Creo yo que es ocupar temerariamente el lugar de Cristo, ponerse a juzgar y a decir, estos no se salvan, estos sí se salvan, estos son cristianos, estos no son cristianos. ¿Y dónde quedó la paternidad del Padre? ¿Y dónde quedó la soberanía del Hijo, que es el que de alguna manera engendra los corazones, ¿no? Entonces, me parece por demás altanero y soberbio y presuntuoso una persona que dice, no, vos no podés conocer a Dios, vos no conocés a Dios, porque para conocer a Dios vos tenés que aceptar las 5 solas de la Reforma, más o menos, ¿no? Entonces, en vez de predicarte el Evangelio, te enseñan el tulip, porque hay calvinistas que son así. Antes de haberte predicado el Evangelio, ya te están enseñando la sola gracia y la predestinación y el monergismo. Entonces, a mí me parece ridículo, digamos, que empecemos con eso o que te hagan pasar adelante, te hagan recitar una oración del pecador y después con un decreto papal te declaran salvo por obra y gracia del pastor. Entonces, hay cosas que nosotros los evangélicos tenemos que revisar porque la mayoría de las iglesias evangélicas tiene tradiciones, no son solo Biblia, tienen muchas tradiciones evangélicas que como no las ven, porque no las aceptan como tradiciones, las enquistan y te dicen, no, yo solamente les digo lo que dice la Biblia, solamente les digo lo que dice Dios. Y no estás diciendo lo que dice la Biblia, estás repitiendo la tradición de la iglesia evangélica. Entonces, me parece que entre todos nosotros podemos también aportar para hacer un cristianismo un poquito más reflexivo y menos fanático, que decir, salí de la Gran Babilonia y te salvás, ¿no? Me parece que eso le hace mucho mal al cristianismo, querido Guido. Sí, sabes, Jonathan, y no es por vanagloriarte ni esas cosas, cuando yo escuché, porque por eso te digo, me animé a escribirte porque vi ese programa que hicieron en Rincón Apologética, y tú decías algo muy interesante, por eso retomo lo que tú decías, mira, ¿cómo va a ser el día del juicio y cómo va a ser el cielo? Y yo también siempre lo he dicho, es que en el cielo van a estar los católicos en un lado, los presbiterianos en otro lado, los luteranos en otro lado. O sea, la redención es de Jesucristo en términos generales. O sea, nosotros podemos tener nuestras posturas teológicas, pero por encima de todo eso es Jesucristo. Yo soy católico de buena fe, estoy en conciencia de buena fe. Tú eres reformado porque estás en conciencia que eres reformado. Y igual podríamos preguntarle al metodista, al calvinista. Lutero murió conscientemente de que lo que había hecho era bien, al igual que Juan Calvino o Arminio o algo así. Entonces yo estoy completamente de acuerdo. El problema es cuando nosotros no creemos que Jesús sea nuestro juez, sino nosotros somos los jueces de Jesús. Ese es el gran problema. Cuando nosotros convertimos en patrones de Jesucristo, y eso puede ocurrir en el mismo radicalismo católico, en el mismo radicalismo evangélico y demás. Lo que tú dices, centrémonos en Jesucristo, lo que volvemos a mirar. Las discusiones teológicas en la iglesia primitiva eran cristológicas. Y son los credos de fe que aceptamos todos. Vuelvo a repetirte lo que tú decías, Jesucristo, verdadero hombre, verdadero Dios, nació una mujer, murió por la redención, murió, resucitó, subió a los cielos y es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso lo creemos los católicos en el mismo credo que recitamos los domingos en la Eucaristía. Creo en Jesucristo, su único nuestro Señor. De hecho, inclusive ese mismo perjuicio que dices tú, por ejemplo, la Virgen María, ahí están los comentarios, por ejemplo, que hacía Martín Lutero el Magnífica, y tanto Martín Lutero como Juan Calvino Zwinglio
creían en dos pilares fundamentales que son la virginidad de María y la Teotocos, María, Madre de Dios, en el buen sentido de la palabra. Entonces, lo que tú dices es verdad. O sea, hay tanto perjuicio que a veces no dejamos que ese mismo perjuicio teológico a veces pueda mirar a ver el rostro de Jesucristo en el otro. Que eso fue una frase que aprendí de un sacerdote católico, el padre Daniel, decía, mire, es la experiencia de Dios en el otro. La experiencia tuya, Jonathan, como reformado, la experiencia mía como católico, la experiencia de tu papá que murió siendo metodista, la experiencia del pastor bautista e inclusive del que no es católico, no es cristiano, eso solamente le corresponde a Dios. O sea, siempre me he preguntado, ¿qué va a pasar con un budista, un hinduista, un animista? Nosotros no somos Dios para saber, él solamente está en las manos de Dios. ¿Qué pasa con esa gente que no conocen que Jesucristo es el Hijo de Dios? Pero en todo caso son las cuestiones que a veces por nuestra mente a veces están cerrada, perdemos esa riqueza de conocer la experiencia de Dios en el otro. Te hago una pregunta. Yo considero, el otro día quisimos hacer un encuentro ecuménico y bueno, obviamente hablamos con apologistas católicos y nos costó un montón que acepten venir al encuentro porque el razonamiento es más o menos eso. Si ayer estaba diciendo que son unos herejes, discípulos del monje maldito, ¿cómo ahora yo voy a estar al lado de ellos, confundiendo a mis hermanos católicos de que ahora está todo bien, si está todo mal, digamos, ¿no? Entonces no aceptaron venir. Aceptó un cura, amigo mío, que es el padre Pagano, Pablo María Pagano, que es doctor en teología por la Universidad Pontificia de Roma. Porque en general los católicos con mucho estudio ya son más ecuménicos. Sí, eso es lo que me topo yo, que en realidad los beligerantes y los dogmáticos son aquellos que no tienen tanto estudio como aquellos que han superado una barrera. Sin embargo, la pregunta es la siguiente. Yo noto que hay como dos espíritus dentro de la Iglesia Católica que en algún momento yo veo que ya están en contradicción. Por un lado, el espíritu de Trento, que es un espíritu ya así muy beligerante contra la reforma, muy antimoderno, que hay que criticar toda la modernidad, es decir, hay que poner toda la modernidad en bloque y todo lo que se hizo en la modernidad está mal. Más o menos como que hay que volver al medioevo, porque esa era una edad gloriosa donde estaba todo bien, donde todos vivían en paz, donde todos vivían el evangelio y el reino de Dios reinaba en la tierra, más o menos. Y por otro lado, el espíritu del Concilio Vaticano II, que de alguna u otra manera yo creería que fue medio enterrado, como que habría que hacerle una cierta autopsia a ese espíritu del Concilio Vaticano II. Pero nada, no quiero hablar sobre vos. ¿Es así? ¿Hay como dos maneras de enfocar el catolicismo? Sí, claro, claro, claro. O sea, de hecho, inclusive también en el mismo, desde San Pío X también, en el cual decía, todos son herejes, o sea, solamente la salvación es solamente en la Iglesia Católica. O sea, es que lo que yo les digo, o sea, en este caso nuestros hermanos apologistas tienen que mirar la historia del contexto. Vuelvo a repetirte, la respuesta que se le dio a Trento, a la reforma protestante, era de acuerdo al mismo ambiente en que se vivía, pero volvemos a lo mismo. Mira, si no, Jonathan, en este momento estamos en guerra. Tú ves a un católico y a un bautista quemando sus iglesias, quemando sus imágenes, pisoteando la Eucaristía. ¿Qué fue lo que hizo el Papa Juan Pablo II en la Jornada Mundial de la Oración en 1986? Que eso se lo criticó mucho. Lo mismo que hizo en el Jubileo del 2000, pedir perdón. Mire, tenemos que pedir, y muchos cardenales del ala conservadora dijeron, no, ¿cómo se le ocurre que la Iglesia Católica no tiene que pedir perdón? Porque es la sacrosanta Iglesia. Y no es así, porque en la Iglesia Católica, como decía San Agustín, es santa y prostituta, santa por Dios y prostituta por nosotros, porque en eso, ¿quién se puede tirar? El que esté libre de toda culpa, que lance la primera piedra, dijo Jesucristo cuando vinieron a apedrear a la mujer adúltera. En eso, que lance la primera piedra el católico, el calvinista, el luterano, el evangélico y demás. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. Ahora, gente que no sabe, Jonathan, es que esto acá, en las grandes facultades de teología a nivel de Roma y todos esos dicasterios, hay diálogos ecuménicos, teológicos, como decíamos, al más alto nivel, profesores calvinistas que pueden ir a una facultad católica, y igual tú que eres profesor universitario puedes darte cuenta, y en Europa es mucho más aún. O sea, se pueden hacer congresos de teología, de biblistas y demás. Yo entrevisté una vez a un biblista y yo le decía, bueno, cuando ustedes se reúnen, católicos y demás, o sea, ¿qué discuten? No, solamente cuestiones que tienen que ver con la ciencia bíblica, con la crítica que está bíblica, pero no por eso van a decir, mire, es que el canon es de nosotros. No, el canon es el palestinés, no, el canon es el alejandrino. Entonces, claro,
a nivel de cultura en este ambiente, entonces en la apologética, entonces claro, entre tú seas más radical, lo que tú decías de este sacerdote y otros apologistas que vi yo que los entrevistó tu amigo, yo decía, bueno, o sea, es una visión muy corta porque claro, ellos entre más radicales sean, el mal que hizo el padre Luis Toro hizo un gran mal, y yo siempre lo he dicho, yo fui el único católico que condenó cuando el padre Luis Toro le dijeron, ¿qué hago con una Biblia evangélica? Y dijo, quémenla. Yo fui el único que saqué una publicación y no, es que eso no lo manda la Iglesia Católica. Cuando el padre Toro decía, tienen que decirle evangélicos, eso no manda la Iglesia Católica. Cuando usted ve, Jonathan, al Papa Francisco en esos días, refiriéndose a nuestros hermanos cristianos protestantes de esa manera, eso no, y estamos hablando del alto jerarca que la Iglesia, entonces, ¿por qué no siguen al Papa y ver esa corriente radical? Yo lo reapruebo completamente. ¿Sabes qué pasa en el fondo? Ellos, así, los de ese estilo, no sé si están de acuerdo mucho con el Papa Francisco, porque en particular, en mi experiencia, los que son demasiado conservadores y muy dogmáticos y fundamentalistas, no quieren mucho al Papa Francisco, consideran que el Papa Francisco es un Papa muy heterodoxo. Sí, pero mira, ¿y Ratzinger? Y bueno, ellos lo aman a Ratzinger. Claro, pero Ratzinger era muy ecuménico también. Claro, pero bueno, a veces también sí, es un ala, pero también hasta el mismo cuando él era Papa Benito XVI, él también llegó a ir a la sinagoga judía en Roma, llegó a visitar iglesias luteranas, llegó a visitar iglesias calvinistas, se reunía con esos grandes líderes, con el arzobispo de Canterbury y demás, porque ese es el espíritu que hoy en día florece en la Iglesia Católica. Es que el ecumenismo no tiene que decir que nosotros tengamos que dejar de ser católicos o el evangélico dejar de ser evangélico, no, simplemente buscar puntos de unión, o sea, buscar puentes, no barreras. Mira, a la gente le digo, por favor, ya se suscriben al canal de Guido Rojas, teólogo Guido Rojas, buscan su canal y se suscriben porque es maravilloso. Digamos, si todos los programas que él hace tienen esta calidad, esta reflexividad, por favor, a suscribirse porque van a encontrar una riqueza tremenda. Te saco uno de los temas que más me importa. Del lado evangélico, el 98% de los evangélicos es antiecuménico porque consideran que el ecumenismo es algo así como la disolución del evangelio en pos de una religión absoluta y mundial que tiene al Papa como anticristo, ¿no es cierto? Y a la religión del anticristo que está preparando la venida de no sé qué, digamos, de Gog y Magog, digamos, ¿no? Algo así. Y por el lado católico, consideran que el ecumenismo es algo así como que la Iglesia Católica tiene que relativizar su verdad, tiene que relativizar su fe en pos de hacer un culto común y una adoración común y una religión común, y ese ecumenismo tiene como objetivo disolver aquello que nos divide y hacerse todos protestantes y protestantizar a la Iglesia Católica, y me parece que es bueno hablar con un licenciado en teología y preguntarte, ¿qué es el ecumenismo y qué no es el ecumenismo? Claro, muy buena pregunta, exactamente. Mira, cuando se dio el Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII, que se llaman el Papa Bueno, él dice la historia que él en su despacho abrió las ventanas y dijo que entre un aire nuevo a la iglesia, que es que se llama el ayornamiento. Es decir, claro, la iglesia estaba tan enquilosada en decir, bueno, nosotros somos los santos, los católicos, solamente nosotros nos vamos a salvar, y este no es el panorama mundial. Aún solamente, si no vamos a hablar de otras iglesias, solamente en el mundo cristiano. O sea, es algo irrisorio, utópico pensar otra vez que todos los protestantes van a volver a ser católicos. No, eso ya no sé. O sea, es una herida que sufrió la iglesia. San Agustín decía, la división de los cristianos es el triunfo de Satanás, en el cual tenemos mea culpa a todos, tú mismo lo decías, o sea, pero ya pasó ese panorama, ya pasó la época de Lutero peleando con Juan Calvino peleando con los católicos y demás, esas dietas, todo eso ya pasó. O sea, lo que yo entiendo por ecumenismo, que es un término griego que quiere decir ecumene, tierra habitada por todos, del Salmo 133, uno dice, qué bueno y qué justo es que todos los hermanos vivan en paz. De ahí viene ese término, o sea, es buscar, como decías tú y Juan, las cosas que nos unen y no las que nos unen, sin caer en una cuestión también que es el irenismo, tú que eres filósofo de conocer eso, el irenismo es paz religiosa, o sea, bueno, entonces todos vamos a, lo que tú dices, una especie de nueva religión universal, en el cual todos van a aceptar, si en este caso, al Papa
como ese mismo líder máximo. Entonces no importa las cuestiones teológicas, eso no es así, eso nunca se va, no se va a dar, nunca se va a dar, eso no es, pero simplemente sí buscar lo que tú decías, si hemos estado tan desunidos por tanto tiempo, ¿por qué no buscar cosas que nos unen y cosas en las cuales podemos trabajar juntos, como tú decías, cuestiones de orden moral, cuestiones de orden ética, cuestiones de orden social, cuestiones de orden, de hecho, inclusive creo que se está planeando un viaje del Papa a Sudáfrica con el arzobispo de Canterbury, qué bueno que se diera eso. La reunión que tuvo el Papa con el patriarca ortodoxo, eso no se pudo hacer, eso solamente se hizo en Cuba, qué bueno romper esas barreras y bueno, reconocer, mire, el Papa es el líder de nosotros, es para nosotros, no para ustedes, porque yo hablaba una vez también con un hermano anglicano, sacerdote, él me decía, bueno, yo le decía, pero acuérdate que desde el Papa León XIII dijo que la sucesión apostólica estaba rota, y dijo, sí, Guido, pero eso lo dicen ustedes, no la iglesia anglicana, y eso me dijo, bueno, claro, tiene toda la razón, o sea, yo no puedo imponer mis criterios teológicos, ni bíblicos, ni dogmáticos al otro, porque tú no eres, tú mismo lo decías, tú no entiendes la Eucaristía como la entendemos nosotros, entonces yo creo que eso se puede hacer siempre y cuando se abran estos espacios, así sea como el que hacemos nosotros dos, en el cual podemos hablar, en el cual inclusive se puede hacer un debate académico, en el cual cada uno puede dar su postura y en el cual la persona, la audiencia, como decía 1 Tesalonicenses 5:21, estúdienlo todo y retengan lo bueno, buscar, mirar a ver, porque como hay tanto perjuicio, si yo no hago, ¿qué es lo que pasa con los apologistas de ambos lados? Si yo te voy a seguir viendo a ti como el enemigo, si yo no rompo esa barrera, no se va a poder hacer absolutamente nada. Te lo digo, tanto del lado católico como del lado evangélico. Es que no me queda otra cuando siento que alguien tiene una cuestión personal, porque yo las críticas que hago a la Iglesia Católica son críticas teológicas, pero no es que yo me ensaño con una persona, yo nunca voy a hacer 10, 15 videos sobre un católico así, meterme en su canal y decir, bueno, él dijo esto, y dijo esto, y hizo esto, y tuvo con este y con aquel, y la verdad que ese ensañamiento me parece más patológico que teológico, digamos así, pero sobre todo yo considero que si yo te odio a vos, existe la posibilidad de que si Cristo te ama, yo esté odiando a Cristo. Porque si Cristo vive en vos y yo te odio a vos, estoy odiando a Cristo también. Ahora, si vos me odias a mí y Cristo vive en mí, vos también estás odiando a Cristo. Entonces, de alguna u otra manera, esto no es relativizar, porque hay algunos que ya están diciendo, este no es un teólogo católico, este es un farsante, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, él tendría que estar sosteniendo la fe católica y no decirle a Jonathan que él está bien, porque si no, Jonathan se pierde, porque es como que si vos no me decís a mí que soy un hereje y que mañana me voy al infierno si no me hago católico, es como que vos no amás mi alma, no querés salvar mi alma, y para salvar mi alma vos no podés ser condescendiente con mi fe ni respetarla, sino que tenés que combatirla. Para salvarme a mí tenés que combatir mi fe, digamos. ¿Qué dirías ante esos reclamos? Claro. Sí, mira, sabes que de pronto porque no me conoces, pero mira, yo conocí hace unos 3 años a un pastor, el pastor bautista Percy Riller. Él es un pastor bautista del sur. Hace unos 3 años también lo conocí, hicimos un especial sobre María y lo que vas en Facebook, ¿no? Pero no tenemos esa audiencia de pronto como lo tuyo y con otros canales, lo que tú decías de este padre y todo eso. Pero evidentemente, y a él le hacen la misma crítica, a él lo acusan de ser un católico, de ser un jesuita, sabiendo que él es un pastor bautista del sur de Los Ángeles, y a mí me acusan lo mismo, de ser un falso católico, de ser un vendido, porque precisamente porque yo separo la apologética y la teología, y es lo que no se entiende. O sea, unos postulados muy interesantes que se dio en el Concilio Vaticano II es buscar 3 cosas que nos unen y que son interesantísimas. Son Jesucristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. La Biblia, palabra de Dios escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, claro, teología fundamental, y el bautismo, en el cual nosotros pensamos, bueno, por el bautismo nos podemos hacer cristianos independientemente de la forma como se ve sacramentalmente. Esas son las 3 cosas que nos unen. Y yo he dicho, y lo he dicho, que católico es todo el que es bautizado porque pertenece al cuerpo místico de Cristo. Eso es parte de la iglesia de San Agustín, mismo lo decía, la iglesia mixta. Entonces, y eso, claro, yo lanzo esos posts en mi Facebook, pues, claro, entonces a mí me atacan los apologistas porque no alcanzan a entender esos postulados. O sea, vuelvo a repetirte, Jonathan, y yo les pregunto a ellos, dígame un postulado pontificio en el cual a mí
me obligue a acusarte a ti de hereje, de que te vas a condenar. Eso no está, porque en conciencia nadie puede juzgar. Tú, vuelvo a repetirte, tú conscientemente crees que estás en la reforma, te gusta esa teología. Yo lo hago lo mismo desde la parte católica. Mi amigo, el padre ortodoxo, Alejandro Elvire, que hemos hablado, él es un sacerdote ortodoxo y él no va a ser católico, ni mucho menos. Entonces, si no rompemos esos esquemas de pensamiento corto y no vemos a Jesucristo como nuestro punto central, el Papa Juan Pablo II decía que Jesucristo estuvo en una cruz porque él quiere ser más amado que temido. Y me hiciste acordar, Jonathan, ya para darte la razón, eso viene de la época de Jesucristo. ¿Quiénes eran los fariseos, si no los puros? Mira, si vamos a analizar la parábola del buen samaritano, fue un maestro de la ley a preguntarle quién es mi prójimo. Y empieza Jesucristo a darle esa forma pedagógica tan hermosa que no fue ni el levita ni el sacerdote. Y sabes cómo termina, que a veces la gente exegéticamente no se da cuenta, cuando Jesucristo le vuelve la pregunta, porque esa era la forma de los rabinos, lo dice, bueno, ¿y para ti quién es el prójimo? Dijo, el que acogió al otro, pero ni siquiera fue capaz de decir samaritano. O sea, precisamente por eso, porque jamás un fariseo iba a aceptar que un samaritano era su hermano. Si eso fue en la época de Jesucristo, teniendo a Jesucristo nuestro sumo, eterno, sacerdote, divino maestro, ¿qué podemos decir nosotros que somos simplemente hijos adoptivos de Dios, independientemente de los postulados teológicos de Juan Calvino, Lutero, la reforma, la contrarreforma y demás? Mira, yo creo que estamos presos de un falso concepto de unidad. Es como que si todos nosotros no pensamos exactamente igual en todo, es como que no hay unidad en la iglesia y como que estamos destruyendo la fe, más o menos. Y yo no sé si esa es la clase de unidad de la que habla Dios, porque aparte no es un mandato a los hombres. Jesús le está diciendo al Padre que sean uno. Es como que le está encargando al Padre, que es en el seno del Padre, que nosotros vamos a tener la unidad. Y eso a mí me da una señal. ¿De qué? De que el que decide si yo voy a tener o no un hermano es mi papá y mi mamá. Ellos son los que van a decidir si yo voy a tener un hermano o no. No soy yo el que elige a sus hermanos, son mis padres los que deciden cuántos hermanos he de tener yo. Entonces es el padre el que nos engendra, no el hermano el que le encarga al padre, che, quiero un hermano menos o quiero un hermano más. Entonces, si vos confesás a Cristo como Señor y Salvador, si tenés a Dios como Padre y Señor de la historia, si crees que la salvación es por la sangre de Jesucristo, si crees que tenemos que vivir en santidad, si crees que tenemos que dar testimonio, si crees que tenemos que amar al prójimo, si crees que tenés que evitar el pecado, y nada, yo considero que no hay así como tanto por cuestionar para decir, no, mirá, pero yo te tengo que tomar un examen de teología más o menos para decir si vos sos o no sos mi hermano. Me parece que es medio presuntuoso y es un concepto de unidad que tiene que ver más con distinciones de poder. Es lo que yo siempre me quejo, ¿no? De alguna manera, porque, qué sé yo, ¿quién es un bautista para decir que si vos no sos bautista y sos metodista te perdés? O MacArthur, para tomarte un examen de teología reformada, para decir que si no tenés esa teología y los católicos no se salvan. Me parece presuntuoso, me parece arrogante, me parece que no colabora, y eso no es relativizar tu fe. No es relativizar tu fe. Yo considero que mi fe, para mí, es absoluta, en el sentido de que yo la vivo absolutamente a mi fe. Ahora, yo la vivo a mi fe absolutamente porque Dios se me ha revelado de esa manera a mí. Pero no es que Dios me manda a darle bibliazos a los otros o con el confesión de fe de Westminster a los otros. Y sin embargo, a veces caigo en la trampa de considerar, y cuando conozco gente como vos me doy cuenta que no es así, que, digamos, la fe católica hace a la gente que sean muy fanáticos de la iglesia y eso los cierra a escuchar otras verdades. Eso me pasa con algunos amigos que son muy católicos practicantes, y hay uno que me dijo el otro día, mirá, dentro de la fe católica, si yo cuestiono lo que enseña la iglesia, o si yo dudo de algo, o si yo me abro a otra cuestión y empiezo a sospechar de esto, del otro, de algún dogma o que esto, que otro, es como que ese es un pecado y una traición a Dios, más o menos. Entonces ellos consideran que analizar las cosas, que examinarlas,
que de alguna manera en un sano cuestionamiento de no comerse todo lo que dice la iglesia por el simple hecho de que lo dice la iglesia, digamos, sino hacer todo un análisis, una crítica en el sentido moderno. Para ellos es como que es pecado, es como que es casi que estás traicionando a Dios. ¿Qué consejo le darías a aquellos que se sienten en esa situación, así como atados al magisterio? No, pues que a mí me pasa lo mismo. Yo, por ejemplo, yo soy uno de los que defiendo, por ejemplo, que el celibato debería ser opcional. Yo soy de los que defiendo que de pronto el parto de María fue un parto con dolor. Cosas sencillas, que en Mateo 16, 18 la roca es Jesucristo y no Pedro. Pues yo he recibido una cantidad de críticas, pero son cuestionamientos de orden teológico, de pensamiento. No estoy negando ningún dogma, ninguna verdad revelada por el cual me va a apartar de la Iglesia Católica. Entonces, volvemos a lo mismo. Mire, el catecismo de la Iglesia Católica es el que te da respuesta. Ahí, el que quiera conocer realmente qué es lo que piensa la Iglesia, sobre todo en la parte eclesiológica, quién es católico como tal, todo el que confiesa a Jesucristo es católico y no nos toca juzgar a nosotros. Defendamos lo que queremos nosotros, pero como decía el apóstol Pablo, la verdad con la caridad. Y yo me adhiero para ir finalizando, Jonathan, para que después tengamos otro compartir. Mira, lo mismo que decías tú, si ni siquiera se daba esa unidad en el judaísmo de Jesucristo, que se condenaba a Jesucristo porque iba a la casa de un publicano, le decía, este no es amigo de publicanos y prostitutas. Si las mismas autoridades, el Sanedrín, que en ese entonces condenó a Jesucristo de ser hijo de Belcebú, ¿ve? Lo condenó por blasfemo, ¿ve? Cuando decía que mi prójimo es todo, hasta un leproso que no podía acercarse más de 5 metros y Jesucristo lo toca. Si todos esos paradigmas que tenemos hoy en día lo vamos a mirar desde lo que fue el mismo judaísmo en que se vio Jesucristo en los evangelios, donde fue más amor que todo ese radicalismo. Entonces, ese sería mi aporte final. El católico fanático y el evangélico fanático, mire el evangelio, quién fue Jesucristo, con quién se acercó. Hasta la misma Sirofenicia que le dijo, ni siquiera ni los perros son capaces de comer las migajas, y si a Jesucristo le agradó eso. La fe, ¿quién tuvo más fe sino el centurión romano, que era un pagano? Que todos los grandes doctores de la ley y que iban, los escribas, que iban a cuestionar al mismo Jesucristo. Entonces, si eso, por eso te digo, Jonathan, si no vivimos, es lo que tú me decías, esa cristología, el Jesucristo, los evangelios, los evangelios desnudo, quitar toda esa corriente también teológica y quedarnos solamente en ese mensaje de Jesucristo, el buen maestro, que dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Uf, el día que entendamos eso, habemos avanzado enormemente en los canales y demás, y dejar a un lado tanto fanatismo, tanto odio y tanto radicalismo que no va a llegar absolutamente a nada. Así es, y sin embargo aclararle a mis hermanos católicos que eso no es relativizarle a la fe católica. Yo vuelvo a decir, vos podés predicar el evangelio católico, podés predicar de María, de lo que quieras, pero hacerlo con amor es entender que tu hermano protestante también puede decirte y enseñarte algo de Dios. Me parece que es lo más evangélico que hay, es entender que Dios también está escondido en el rostro de tu hermano, y el rostro del hermano es el rostro del otro, y el otro es otro porque piensa distinto a vos. El otro no es otro cuando piensa igual a vos, el otro no es otro cuando es idéntico a vos. Porque si el otro es otro porque piensa igual a vos, ya no estás amando lo otro, te estás amando a vos mismo en el otro, en lo que el otro es semejante a vos. Entonces, me parece que es una estructura muy de la carne, eso es decir, no, yo solo acepto al otro cuando el otro es idéntico a mí. En lo que el otro es diferente a mí, eso ya no lo acepto. Bueno, no, ese no es el mensaje del cristianismo. Justamente el mensaje del cristianismo es que el judío encuentre a Dios en el samaritano, que el cristiano encuentre a Dios en el romano, que el romano encuentre a Dios en el turco, que el turco encuentre... Porque Dios habita en todos nosotros por la gracia, ¿no? Por la gracia y por la fe. Hermano, fue realmente un placer, no me arrepiento para nada de haberte traído a mi canal. Ojalá que muchos de los que vean este contenido puedan acompañarte en tu canal. Seguramente vas a estar mucho en mi canal, muy seguido, y vamos a hacer encuentros con otros teólogos, vamos a traer también a los que quieran estar. Este canal está abierto para todos, incluso para aquellos que nos dan pedradas a nosotros y se toman a personal la cuestión, digamos. También. Hay lugar para todos, hay espacio para todos.
Ojalá que aquellos que hacen videitos simplemente acepten el intercambio, acepten el diálogo o el debate, digamos, me parece más honroso, me parece mucho más digno hacer eso que hacer 20 videitos en tu canal y no aceptar un diálogo, un debate, un intercambio. No me parece que sea honesto, ni conmigo, ni con aquellos que los están viendo, ¿no? Así que bueno, hermano, te agradezco mucho, gracias por contactarte conmigo hoy. Todo esto salió así, muy intuitivo todo, y realmente fue para la gloria de Dios. Y ojalá que en otro momento puedas estar y compartirnos más de tu fe católica. Sí, sí, y de hecho, Jonathan, cuando quieras, como te digo, yo tengo amigos también luteranos, tengo pastores de otras iglesias que también podemos, como te digo, yo hago muchos diálogos con ellos y es precisamente eso, tratar de edificarte. Te agradezco la oportunidad a toda la gente que estuvo en tu canal, me imagino que hubo críticas, en fin, bueno, eso se lo Pero dejamos a cabo. la mayoría estuvo a favor y contentos y agradecidos realmente, ¿no? Agradecidos por tu presencia, ¿no? Gracias, sí, sí. Sí, es lo más importante, lo que tú dices, quedar en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Te mando un saludo afectuoso a ti y a toda tu audiencia y después con mucho gusto nos ponemos de acuerdo y podemos seguir practicando todos estos temas de Biblia, teología, historia de la iglesia y demás y que todo sea para beneficio mutuamente. Gracias, bendiciones, Jonathan. Bendiciones, hermano querido. Gracias.